Miguel Bernardino, por un lado le reducen el presupuesto al Instituto Nacional Electoral y los diputados y el presidente y el secretario de Gobernación y cualquiera que tenga el escudo de Morena dice, no hay problema, ahí tienen ustedes 3 fideicomisos con un chorro de lana, agarren esa lana y con eso realizan la consulta de la revocación del mandato, como que se les olvida. Digo, son abogados y si no son abogados deberían asesorarse, ¿no? Pues Eduardo, sí, o sea, es fácil decirlo, ¿no? Agarra el dinero y ya llévalo y empléalo. Dicen los del INE que tienen alrededor de 1,353 millones de pesos en estos fideicomisos. Los tienen en momento para 3 características, pero solo, dicen ellos, de esos 1,353 millones, solamente 623 millones se encuentran disponibles y no pueden utilizarse para esos fines. Y es cierto porque tú cuando haces un fideicomiso, en principio, lo destinas para una finalidad en exclusivo, que siempre y cuando sea lícita, por supuesto, ¿no? O sea, es un fideicomiso con un objeto definidísimo. Muy definido, pero además se conoce como un contrato. Entonces, pues obviamente quien acepta esto es una institución crediticia, ¿no? Entonces, a través de ella se encarga de administrar y derivar, pues por supuesto, con esos fines lícitos, para qué se va a utilizar ese dinero. Entonces, de principio, no lo puedes utilizar para cualquier otra cosa, sino solamente para lo que está destinado. ¿Para qué tienen los fideicomisos? Los fideicomisos, dicen ellos, es para cubrir el pasivo laboral de los trabajadores del INE. O sea, para asegurar que reciban su pensión. Su retiro, cuando tú te retiras como trabajador, dices, me voy a retirar voluntariamente, perfectamente, ya se retiró, y en consecuencia, pues te voy a pagar lo que te corresponde por ley, por los años que has trabajado, por los aguinaldos y todo eso. Y ese dinero alrededor está de 527 millones de pesos. Dicen ellos que de los cuales ya 320 están destinados justamente para ese retiro voluntario, ¿no? Entonces los tienen ahí apartados porque tienes sus trabajadores y si no lo tienes, pues obviamente el trabajador te va a demandar que le pagues ese retiro voluntario que le corresponde por ley, ¿no? El otro es para la infraestructura inmobiliaria, para todo lo que tiene el Instituto Nacional Electoral, para todo lo que es los inmuebles que tienen distribuidos en toda la República Mexicana, dice del cual cuenta con 623 millones de pesos y 381 millones ya están comprometidos, es decir, pues ya están designados para las características que requieren los bienes inmuebles en ese sentido. Y el otro es para mejorar los módulos de atención ciudadana, donde tú vas a sacar tu INE, ¿no? Llegas ahí, y esto pues obviamente ya también ya está comprometido. Pero eso podrían hacer algo, podrían poner una cajita en una esquina, un guacal que diga módulo de atención ciudadana del INE, un guacal, y ahí pueden estar todos trabajando y atendiendo al público. Esto es austeridad, ahí sí lo entiendo. Sería difícil, Eduardo, porque requieren de la tecnología, requieren de las computadoras. Por Wi-Fi. No necesitan. Requieren de la huella en su momento, etcétera. Pero bueno, ahí está, y dicen que ellos tienen ya alrededor, que cuenta con 202 millones de pesos. 25 ya están comprometidos. ¿Y puede apelar esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia, el INE? No, porque no hay controversia aún todavía. Esto simplemente es dentro del discurso político que les está recomendando que utilicen los fideicomisos, pero finalmente pues no los pueden utilizar porque si los utilizan pues tienen problemas. ¿No pueden presentar ellos la controversia? No hay, hasta el momento no, Eduardo, no, porque no se les está exigiendo legalmente que los utilicen porque legalmente no se puede utilizar, ¿no? De acuerdo a lo que está como diciendo que los usen, lo dice el presidente. Sí, pero es un órgano autónomo. Es un órgano autónomo constitucional y como órgano autónomo constitucional no depende del Poder Ejecutivo. Entonces ellos mismos toman las decisiones, ellos mismos hacen estas características de los fideicomisos. Oye, y no solamente el INE, también el Poder Judicial están cortando el presupuesto como si no tuviéramos un problema de impartición de justicia, como si no tuviéramos casi un 95-96% de impunidad en los delitos. Digo, ¿en qué están pensando los de la 4T? No, y el Poder Judicial. Que todos somos muy buenos y que el país no necesita ya de tribunales para juzgar a los malos. No, Eduardo, y por ahí, justamente tú por ahí dabas algunos días anteriores datos respecto al número de jueces que hay y los jueces que se requieren para que, pues obviamente, salga toda la chamba acá en el Poder Judicial, todos los expedientes, todo el análisis que se hace respecto a ello. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo ahorita en lo particular con el Instituto Nacional Electoral.
Es difícil, no se puede, desde el marco legal, imposible hacerlo. O sea, no van a tener dinero. Y en el Poder Judicial se le olvidó a los legisladores que los tribunales laborales que antes pertenecían al Poder Ejecutivo, ahora pasaron al Poder Judicial, pues no va a haber dinero, a ver cómo le hacen. A ver, Venus. Sí, pero también escuché, o sea, respecto a usar o no los fideicomisos, pues como todavía no es algo que se esté haciendo, no hay materia para una controversia constitucional, en eso estoy de acuerdo, pero en la reducción de esa importante cantidad, pues estamos hablando de más de 4,000 millones de pesos de reducción del presupuesto, parece, por lo que he escuchado, que sí podrían presentar una controversia ante la Suprema Corte. Yo estoy de acuerdo en que cuando había presupuesto a manos llenas, el INE, pues también a manos llenas lo gastaba, y ahora que las cosas se reducen, pues ya no. Pero también creo que se les está pasando un poco la mano a los legisladores en la hora del presupuesto, porque entonces van a dejar maniatado al INE para la revocación de mandato, que es algo que le interesa mucho al presidente. La única solución sería que no se juntaran las firmas para ir adelante con esta revocación. Yo creo que sí se van a juntar. En vez de poner tantas casillas, ponen una 10ª parte de las casillas y ya. ¿Cuál es el problema? Sí, como pasó como en la no van a consulta. tener fideicomiso para las casillas, hijo, qué problemático está volviendo esto. A ver, Mónica. Hay un problema de administración pública general. Tienen un criterio para la asignación de recursos verdaderamente raro, pero muy raro porque entiendo que el presidente tiene prioridades, pero hay cosas que son urgentes y que son mucho más urgentes que sus prioridades. Entonces, no me estoy refiriendo propiamente a lo del INE o al Poder Judicial, sino la asignación a programas sociales que a lo mejor no están beneficiando como deben. Incluso hay alteraciones en listas de personas. En Chihuahua hay un caso muy claro de un municipio en donde se tiene censado un número X y en realidad es la 8ª parte y se supone que están dando los recursos a estas personas. Y bueno, el punto es que creo que no hay una supervisión buena del gasto, del financiamiento, y no hay una visión a mediano plazo, que eso también es muy peligroso en una administración pública. Y como sea, el INE y el Poder Judicial son independientes, son autónomos. El presidente no puede decir en lo que van a gastar o no van a gastar. Pero el Congreso sí puede decir cuánto les dan. Ahí está la cosa. Exacto, el Congreso sí, pero el presidente... A ver, Venus. Sí, y mientras tengan el dominio del Congreso, en especial la Cámara de Diputados, donde se ventila este asunto del presupuesto, así va a ser. Entonces, a lo mejor para mi óptica o tu óptica, Mónica, no, pues está mal, pero para la óptica de ellos, y teniendo el sustento popular, lo van a seguir haciendo, ¿no? Bernardino, pues sí, finalmente, Eduardo, se estaba pidiendo para la revocación del mandato en el presupuesto 3,000 millones de pesos a su alrededor, aunque se pudiese utilizar los fideicomisos, son 1,350 millones, o sea, les faltarían pues más o menos 2,000 millones de pesos. Tampoco podría ser útil esa parte de lo que es prácticamente lo que es el fideicomiso. En fin. Pues así las cosas. Vamos a ver qué pasa. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.